Instituto Politécnico José Celestino Mutis. Evidencias de didáctica del aprendizaje en la infancia, presentado por Gloria Marcela Ayala Tovar y Jamie Catherine Ayala Tovar, presentado por Olga Lucía López Zambrano, Grupo 2A. Historia de la didáctica. La didáctica es una ciencia que aparece en el año de 1657, cuando un pedagogo protestante llamado Juan Amos Comenius lanza un libro denominado Didáctica Magna. La clase alta tenía acceso al arte, política, filosofía, la historia, y las clases medias bajas aprendían oficios en los talleres. Comenio planteaba lo que es el ideal pansológico, que es el enseñar a todos, y propone un conjunto de reglas, pautas o normas en las que muestra cómo lograr permiten que la enseñanza sea eficaz, que la enseñanza sea accesible a todos los seres humanos. Para lograr la organización de la escuela y así llegar a hacer posible la idea pansológico, se propone una serie de dispositivos duros, los cuales dan estructuras y marcan los límites de los procesos del aprendizaje. Simultaneidad. Se enseña a un grupo al mismo tiempo, varias escuelas haciendo lo mismo, lo que permite llegar a todas a la vez y lo ordena de alguna manera. Gradualidad. Distintas formas de agrupación de las personas, parte esencial del proceso educativo. Alianza. Contrato de confianza implícito entre padres y docentes. En el siglo XIX aparece la figura de Ebert, quien compartiría la idea de didáctica de Comenio, pero consideraba que la educación se debe realizar siguiendo pasos en vez de reglas, como se decía anteriormente. Por esta razón se centra en la introducción. En este periodo la didáctica es de corte humanista o tradicional, ya que se centra en los derechos de los hombres de aprender. En el siglo XX se empieza a preocupar por la psicología y la didáctica por el niño. Antes no había conceptos de cómo aprender el niño, las reglas estaban más centradas en los docentes, en el contexto y en los contenidos. Aparece Piaget, que es el primero que estudia la evolución del pensamiento del niño. Su desarrollo pasa a ser parecido a la psicología evolutiva de hoy. Como consecuencia de la investigación del niño surge el movimiento La Escuela Nueva, autores que creaban experiencias del aprendizaje. Algunos autores son Montesson, de Crowley, Freire, Feitner, creadores de diferentes propuestas de enseñanza que tenían que ver cómo se tenía que organizar la escuela basados en los descubrimientos de la psicología del niño. En los años 70, junto con un auge en los avances de las ciencias sociales, pedagogía, política, filosofía, etc., se comienza a cuestionar las técnicas y se piensa en los actos didácticos. Están compuestos por más cosas que los alumnos y los docentes, y que la enseñanza y el aprendizaje son dos cosas distintas, aunque están vinculadas. Tipos de aprendizaje. ¿Con qué se aprende? Fácil, con el cerebro. Su información se contribuye día tras día. Es inevitable aprender. Herencia genética, se comporta y se aprende según sus genes. Medio ambiente influye y determina el aprendizaje. Esto nos lleva al engrama, que son las huellas de nuestro cerebro. Es adquirido un curso de experiencias sucesivas, experiencias lingüísticas, habilidades, gustos y emociones. Aprendizaje fisiológico o silvestre. Vivir es igual a aprender. Aprendizaje dirigido es igual a ir a la escuela, tener maestro, la educación por años. Medio de la regulados, programados, dirigidos. Decide cómo se aprende, qué es, por qué medio, por medio de la escuela. Aprender de manera filosófica o silvestre.
pedagógica o dirigida. Es igual, esto nos lleva a pensar sobre qué reposa el aprendizaje. Es de allí donde sale las 4 etapas del proceso de aprendizaje. Primera, incompetencia inconsciente. Es el aprendizaje desde cero. No tenemos conocimiento. Cómo nadar. Ejemplo. 2. Incompetencia consciente. Presta toda la atención para hacer las cosas bien. Una vez que tengamos interés en nadar, prestamos mucha atención a los detalles. 3. Competencias conscientes. Ya sabemos qué hacer, pero aún nos cuesta. Después de ciertas veces nadando será un poco más fácil. 4. Competencias inocentes. Ya habrás aprendido todo lo necesario. No tendrás grandes problemas porque llevas bastante tiempo haciéndolo. Situaciones pedagógicas y educativas. La educación prohibida. Documental de Herman Doyle Campos. La educación está prohibida de que todos deben actuar según las reglas, que tienen que enfocarse en su futuro. El presente solo es una escala necesaria para llegar a ser alguien. Que su opinión como estudiante no importa y que lo que importa es lo que se supone que debe aprender, más que no que ellos deseen aprender o necesiten aprender. De panzazo, narrado por el periodista Carlos Loret de la Mola. El argumento central es que la educación es cada vez peor y no es la culpa de los profesores y mucho menos de los estudiantes. Es del Estado porque la plata no llega a donde debería, se pierde en el camino, apenas llega el 10%, más o menos del 100% que debería llegar realmente. Entre muros, Lauren Cartwright. El argumento central de esta película fue como la importancia que se sienten los profesores, porque muchas veces no pueden hacer mayor cosa si sus estudiantes no desean poner atención. Simplemente se siente como ese sentimiento que no estar hablando con nadie. Aparte que los estudiantes tienen muchos conflictos a nivel personal como en la escuela. Se presentan como secuelas y quieren demostrar como su jerarquía. Aportes didácticos de diferentes autores en la educación. Juan Amos Comenius, La didáctica magna, es en la literatura pedagógica una de las obras más leídas. Obedece a una especie de Biblia, a una especie de precepto o dogma, en la cual los pedagogos no deben prescindir, pues gran parte de lo que hoy se conoce y se reconoce en términos de valor pedagógico se encuentra influido, aunque no se sabe si de manera consciente o inconsciente, por esta obra. Comenio dividió su obra didáctica magna en 3 partes: didáctica general, didáctica específica y didáctica escolar. Para Comenio enseñar se debe a una disposición en 3 cosas: tiempo, objetivo y método. Aporta ideas educativas basándose en 3 métodos: comprender, retener y practicar. Fue el primero que se presentó en una metodología de la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. Jean-Jacques Rousseau. Los principales postuladores de Rousseau son: la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Jean-Éric Pestalozzi. Señalado como vital en el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la familia, en especial de la madre. Le dio importancia a la afectividad desde el mismo momento del nacimiento del niño. Destacó el desarrollo social del niño, primeramente en las familias, posteriormente en la escuela. Wolfgang Racket. Aportes a la educación. Racket creía que a través de la didáctica se podía conseguir la enseñanza de poco tiempo y a que cualquier edad, latín, hebreo y griego, podía, lo que fue iniciador de la enseñanza pluribilingüe. Racket inició el uso de nuevos métodos de enseñanza de la lengua, las lenguas clásicas y el hebreo. San Juan Bosco. Sus obras más destacadas fueron El sistema preventivo de la educación, El jovencito instruido
el reglamento de los oratorios festivos. Juan Luis Vives también puntualizado sobre las habilidades que el alumno debería poseer, así como las preparaciones del educador, quien según Vives todo maestro ha de ser buena persona y amante de las letras. Los maestros no solo deben saber mucho para poder enseñar, sino tener la actitud en procurar alojamiento a las abejas para que produzcan miel. Miguel de Zuviría Samper se ha destacado por sus aportes a la pedagogía contemporánea como gestor enfoque pedagógico conceptual que postula dos propósitos formativos de la escuela: formar en el talento de todos y cada uno de sus estudiantes y de forma competencias afectivas. Julián de Zuviría Samper ha formulado una nueva teoría pedagógica nutrida en la psicología y la pedagogía contemporánea, según la cual la escuela debería dictarse al desarrollo, no al aprendizaje. Es decir, funcionar la escuela deberá consistir en la enseñanza a pensar, valorar y actuar a los estudiantes y no aprender múltiples informaciones sin significado para la vida. Jerónimo Seymour Brunner. Estudios renovadores sobre las percepciones, pensamiento y desarrollo cognitivo, educación, lengua, estudios y cultura en general. Brunner ejerció su cátedra de psicología cognitiva en la Universidad de Harvard en la calidad de profesor investigador. Vygotsky, considerado que en el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba que lo que produce la integración de los factores sociales y personales. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y la fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. Estilos de aprendizaje. Aprendizaje implícito. El aprendizaje implícito hace referencia a un tipo de aprendizaje que se contribuye en un aprendizaje generalmente no intencional y donde el aprendizaje no es consciente sobre qué se aprende. El resultado de este aprendizaje es la ejecución automática de la conducta motora, lo consciente que muchas de las cosas que aprendemos ocurren sin darnos cuenta. Por ejemplo, hablar o caminar. El aprendizaje implícito fue primero en existir y fue clave para nuestra supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta. El aprendizaje explícito. El aprendizaje explícito se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de que aprende. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares y objetos. Es por eso que esta forma del aprendizaje exige la atención sostenida y selectiva del área más evolucionada de nuestro cerebro, es decir, requiere la activación de lóbulos prefrontales. Aprendizaje asociativo. Este es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos estímulos o un estímulo y comportamiento, o uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje fue Ivan Pavlov, que decidió a parte de su vida al estudio y el condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje asociativo. Aprendizaje no asociativo. El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio en nuestras respuestas ante un estímulo que se presenta en forma continua y repetitiva. Por ejemplo, cuando alguien vive cerca a tu discoteca, al principio puede estar molesto por el ruido. Al cabo del tiempo, tras exposición prolongada de estímulos, no notará la contaminación acústica, pues se habrá habituado al ruido. Dentro del aprendizaje no asociativo encontramos dos fenómenos: la habitualidad y la sensibilización. Aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje se caracteriza por el individuo recoge la información, la selecciona, la organiza y la establece, relacionado con el conocimiento que ya tenía previamente, entre otras palabras, cuando una persona relaciona la información nueva con la que ya posee. Aprendizaje corporativo.
El aprendizaje corporativo es un tipo de aprendizaje que permite a cada alumno aprender, pero no solo, sino junto a sus compañeros. Por lo tanto, suele ser llevado a cabo en las aulas, en muchos centros educativos y en los grupos de alumnos. No suele superar a 5 miembros. El profesor es quien forma los grupos y quien los guía, dirigiéndolos la actualización y distribuyendo los roles y las funciones. Aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el primero se diferencia del segundo, en el que el grado de libertad con la que se contribuye a las funciones de los grupos. Este tipo de aprendizaje son profesores o educadores quien proponen el tema o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo. Aprendizaje emocional. Significa aprender a conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente. Es aprendizaje, aporta mucho beneficio al nivel mental y psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones interpersonales, favorece el desarrollo personal y nos empodera. Aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, por imitación o modelo y se basa en una situación social en la que al menos participan dos individuos, el modelo, la persona de la que se aprende y el sujeto que se realiza la observación de dicha conducta y la aprende. Aprendizaje experiencial. Este aprendizaje experiencial es el aprendizaje que se produce fruto a las experiencias como se propone, su nombre lo indica. Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, cuando hablamos de aprender los errores nos estamos refiriendo a aprender por sus propias experiencias. Ahora bien, la experiencia puede tener diferentes consecuencias para cada individuo, pues no todo el mundo va a percibir los hechos de igual manera, lo que nos lleva a la simple experiencia de aprender, la autorreflexión. Aprendizaje por descubrimiento. Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo en el que las personas, en vez de aprender los contenidos y formas pasivas, descubren relacionar y rodean los conceptos para adaptar y su esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje es Harold Brunner. Aprendizaje memorístico. El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar la memoria de distintos conceptos sin entender lo que significa, por lo que no realizamos un proceso significativo. Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como acción mecánica y perspectiva. Aprendizaje receptivo. Con este tipo de aprendizaje domina el aprendizaje receptivo. La persona recibe el contenido que ha internalizado. Este tipo de aprendizaje impuesto pasivo es un aula. Ocurre cuando el alumno sobre todo explica del profesor la materia impreso a la información audiovisual, solamente necesita comprender el concepto para poder reproducirlo. Bibliografía. 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 Gracias. Bibliografía.